No, Josué capítulo 1, verso 8. Todos conocemos muy bien el texto en el libro de Josué. Dice allí la palabra de Dios, Josué capítulo 1. Podemos leer desde el verso 6, amén, y hasta el verso 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que hay, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Hasta aquí la lectura. Vamos a tener una palabra de oración. Pidamos a Dios que nos dé entendimiento suficiente y necesario para comprender su palabra, amén, y que podamos ponerla en práctica en esta tarde ya. Padre celestial, amado Señor, invocamos tu glorioso nombre. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Quiero presentar cada joven, cada adolescente, cada hermano, Señor, que tú obres en la vida y el corazón de cada uno de ellos. Bendíceles, ayúdales, obra, oh Dios, en sus vidas y en sus corazones. Es en el nombre de Jesús que clamamos a ti y pedimos tu bendición para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando hablamos sobre jóvenes en la gracia y el propósito de Dios, o cristianos en la gracia y el propósito de Dios, es que aprovechando el tiempo de gracia que estamos viviendo, y aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado, amén, bajo este tiempo, si estamos bajo la gracia de Dios, quiere decir que estamos bajo el amparo de Dios, estamos bajo la protección de Dios. Y si estamos bajo el amparo de Dios y bajo la protección de Dios, es porque Dios tiene un propósito. No quiere decir que estamos allí debajo de sus alas ya y que no estamos haciendo nada y que simplemente estamos allí quietos. No, estamos bajo la protección de Dios, pero en medio de la protección de Dios nos tenemos que mover para hacer algo. Nos tenemos que mover para engrandecer la obra de Dios. Nos tenemos que mover para seguir predicando. Nos tenemos que mover para seguir obrando en el poder de Dios, para seguir llevando el mensaje de salvación, para seguir llevando el mensaje de esperanza a muchos que están desahuciados, para seguir insistiendo en el propósito que Dios tiene con la iglesia y a través de la iglesia para con la humanidad. Entonces, cuando hablamos bajo esos jóvenes en la gracia de Dios, es que yo encuentro en la Biblia que hubieron jóvenes y adolescentes que estuvieron bajo ese amparo de Dios y bajo esa gracia de Dios, y que el Dios de ellos es el mismo Dios que tenemos hoy. Él no ha cambiado ni va a cambiar, amén. Lo que usted y yo tenemos que hacer es sí someternos a esa gracia de Dios, a ese amparo de Dios, amén, porque bajo esa gracia y ese amparo Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si hablamos de Josué, Josué era un muchacho, era el siervo de Moisés, era un muchacho que estaba al pie de Moisés siempre, atento a lo que Moisés necesitara, a lo que Moisés pudiera necesitar o hacer. Ahí tenía un ayudante. Josué, como hemos dicho también de David y de otros, Josué no estaba diciendo: estoy esperando que este viejo se muera para yo seguir ahí. Él no estaba aspirando a un liderazgo. Él no estaba aspirando a que Moisés se muriera para él continuar. No era el propósito de él.
pero seguramente ya Dios con Josué tenía un propósito, como lo puede tener con cualquier cristiano o con cualquier joven, que ciertamente va a fallar algún hermano, va a pasar alguna cosa, pero habrá de haber un joven por allí, amén, no esperando de que pase algo extraordinario para Dios ponerlo, sino que simplemente ese joven se mantiene fiel, simplemente ese joven está bajo la gracia de Dios, y Dios está trabajando en la vida de ese joven. Ese joven puede ser usted, ese hermano puede ser usted, hermano. Lo que usted y yo tenemos que hacer es mantener esa fidelidad y mantenernos bajo esa gracia y bajo esa misericordia de Dios, porque Dios con la iglesia e individualmente con cada persona tiene un propósito para realizar aquí con la humanidad, con la iglesia y el mundo entero. Entonces Josué le conocemos como ese siervo fiel, como ese que estaba al lado de Moisés. Cuando Moisés subió allá a hablar con Dios, allá en el monte Sinaí, Josué estaba allá abajo esperando a que su Señor regresara. Cuando se nombraron los ancianos, los 70 ancianos, pues a él ni lo nombraron, a Josué. Y por allá habían unos que estaban hablando en lenguas y que estaban profetizando. Y este joven siervo fue inmediatamente corriendo ante Moisés diciendo: por allá hay unos que están profetizando. Simplemente estaba allí pendiente de lo que estaba pasando en el pueblo, de lo que quería Moisés, de lo que el siervo quería hacer, pero simplemente estaba allí. Y de seguro ya Dios lo tenía en la mira, ya Dios tenía un propósito con él, ya Dios lo estaba preparando, ya Dios tenía algo en su corazón de planear, de hacer, de proyectar con Josué. Ni Josué ni Moisés tenían quizás proyectos así altos, pero Dios sí tenía un proyecto muy grande con este muchacho llamado Josué. Por eso entonces cuando Moisés muere, y Moisés preocupado de quién era el que iba a introducir o a llevar la tierra a los hijos de Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, él estaba preocupado, pero ya Dios tenía todo ya planeado, porque dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quizás Josué se sintió solo y el pueblo de Israel se sintió solo, pero Dios le dice, después de que entierran a Moisés, Dios le dice a Josué: mira, mi siervo ha muerto. Amén. Y me llena de alegría lo que Dios dice: mi siervo ha muerto. Amén. Pero Dios no se ha muerto, ni Dios había dejado el pueblo, ni lo había desamparado. Y Dios podía haberse valido de cualquier otro si no fuera Josué, pues habían otros allí, pero Dios ya tenía la mirada puesta en Josué, como Dios puede tener la mirada puesta en cada uno de ustedes. Entonces Dios le dice: bueno, mi siervo ha muerto, pero levántate tú, porque tú eres el que pasarás este Jordán, entrarás a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo ya he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Dice: desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y dice: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire esas promesas que Dios le hace a Josué, y dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso se lo dijo Dios. ¿A quién? A Josué, al pueblo, porque
Había un propósito, un proyecto en donde Dios iba a entregar la tierra de Canaán a Josué. Amén. Quizá eso ya pasó y sucedió y es historia, pero el mismo Dios que le prometió a Josué es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Y podemos retomar esas palabras para con cada uno de nosotros. Así como estuvo Moisés bajo la gracia de Dios, así como estuvo Josué bajo la gracia de Dios, usted y yo estamos también hoy bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios, y bajo esa gracia, bajo ese amparo, bajo esa protección, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿A qué? A ser fieles. Esforzarnos a ser santos. Esforzarnos a vivir para Dios. ¿Y por qué tenemos que hacerlo hoy en día? Porque estamos viviendo en un mundo donde hay presión por todos lados. En un mundo en donde se atrae al joven. Hay una atracción hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la maldad. Pero si ya Dios lo trajo a la iglesia, ahora el esfuerzo que tenemos que hacer no es para ir a conquistar una tierra físicamente, no, sino que ya hay, no es una tierra, sino que ya hay un cielo que nos está esperando. Hay algo que ya Dios tiene preparado. Lo que Dios nos manda a decir, lo que Dios nos propone en su palabra, es que nos esforcemos. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Si quizá aquellas palabras fueron para Josué y para la tierra de Canaán, y para la tierra de Canaán, donde el pueblo de Israel iba a habitar. Amén. Ahora entonces las promesas del Señor son para su iglesia. Me llama la atención cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice allí en 1 Timoteo capítulo 4, y dice en el verso 11: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Y dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Amén. Pero entonces son como palabras de aliento que se le da entonces, que se le da Pablo a Timoteo en la iglesia, y así como Dios se las dio a Josué. Amén. Pues Dios hoy está alentando, exhortando, amén, para que el joven de hoy se esfuerce en la gracia del Señor Jesucristo, se esfuerce en esa misericordia de Dios, amén, que usted hoy como joven, como cristiano, como hijo de Dios. Pablo le dice en 2 Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos militando no en una guerra física, sino en una guerra espiritual, donde sabemos que hay batallas en su corazón. Hay batallas contra los deseos de la carne, del mundo, contra las cosas que usted anhela, que usted quiere, cosas del mundo que lo pueden jalar. Pero entonces hay una guerra espiritual
pero esa guerra espiritual, dice el Señor, Él es el que pelea por nosotros. Por eso entonces la necesidad de que usted se esfuerce, así como se le dijo a Josué, así se le está diciendo al joven de hoy: esfuérzate, pero bajo la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito que Dios tiene con usted. Entonces, tenemos que seguir estando en ese propósito de Dios. Amén. Y bajo esa gracia de Dios, me llama la atención otro joven, en el primer libro de Samuel. Estamos hablando de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Allí nos habla la palabra de cómo Dios llama a Samuel. Samuel era un niño, quizás no entendía mucho las cosas de Dios, no sabía mucho, porque cuando Dios lo llamó, él estaba pensando que lo estaba llamando Elí. Y lo que estaba haciendo Samuel era que estaba ayudando allí en el tabernáculo, allí en el templo, en el lugar que tenían. Allí estaba quizá ayudando a mover algo, a barrer, a trapear, a hacer algo de aseo. Y fue como Dios lo llamó, y él pensaba que el que lo estaba llamando era el sacerdote Elí. Vamos a mirar. El joven Samuel ministraba. ¿Qué quiere decir que ministraba? Servía, hacía cosas físicas, materiales allí en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y un día, estando Elí acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y volvió y se acostó. Y la Biblia dice que lo llamó hasta la tercera vez, y él, sin poder entender el llamado que Dios tenía. Y quizás Samuel no conocía a Dios, pero aunque Samuel no conocía a Dios, estaba bajo el amparo de Dios, estaba bajo la gracia de Dios. Su madre Ana lo había llevado allá al tabernáculo, lo había llevado al templo, cumpliendo la promesa, diciéndole: Señor, si tú me das un hijo, lo dedico, lo doy, lo dono allá al templo como ofrenda para que te sirva a ti. Y Samuel fue ese regalo de Dios, ese don de Dios. Y cuando ya estaba el niño más o menos crecidito, lo llevó allá y dijo: por este niño oraba, y Jehová me dio por lo cual está orando. Y Samuel estaba creciendo, lo llevaron allí como ese que tenía que servir, como ese que tenía que ayudar allí en el templo de Dios. Y no conocía mucho las cosas de Dios, pero aún así Dios trató con él, pero aún así Dios lo llamó a él. Y puede ser el caso de muchos que quizás no entiendan, pero una madre está orando por él, un padre está orando por él, hay una familia que está orando por usted, amable joven. Por eso no resista el llamado de Dios, por eso no resista, porque usted está bajo la protección de Dios. No porque usted sea muy bueno, no. Usted está bajo la protección de Dios es porque una madre, un padre, alguien está orando, y esa gracia de Dios lo ha cobijado a usted. Eso le pasó a Samuel, y puede que esté pasando hoy en día. Lo importante es que usted sea obediente al llamado de Dios. Lo importante es que usted se mantenga bajo esa gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted. Samuel lo dijo: bueno, yo me voy a quedar aquí bien bueno en el templo, porque voy a ser el primer profeta, porque voy a ser el primer vidente, porque voy a ser el... No, a Samuel no se le ocurrió nada en eso, ni su mamá le dijo: usted va a ser el profeta, usted va a ser el sacerdote, usted va a ser el primer profeta. No. Y me llama la atención porque Samuel fue el primero que tiene una escuela de profetas.
Es el primer profeta llamado en la Biblia, el primer profeta o vidente de Dios llamado en la Biblia. Y él no dijo, me voy a meter allá a ver si soy profeta. No, pero ya Dios tenía un profeta, ya Dios tenía un propósito grande con Samuel, aunque él no conocía a Samuel. Pero había una gracia que lo estaba cobijando a él, como hoy la gracia de Dios nos está cobijando a todos. Y que usted y yo tenemos que descubrir, joven, hermano, amigo, adolescente. Usted y yo tenemos que descubrir en la presencia de Dios ese llamado, ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Y la Biblia, si usted habla, lee bien sobre la historia de Samuel, usted va a encontrar que Samuel es el primer vidente, que es el primer profeta, que es el que ungió al primer rey, al segundo rey, a David, que fue un gran hombre en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios pretende, mis amados amigos y hermanos, que nosotros podamos ser algo o alguien en las manos de Dios, pero que no te salgas de esa gracia de Dios, porque bajo la gracia de Dios hay un propósito para ti. Así como lo hubo para con Josué, que fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Entonces Samuel no sabía, como tampoco Josué sabía de lo que Dios iba a hacer con el pueblo. Por el contrario, Dios tenía un proyecto, hermanos. Dios tenía un proyecto, tenía un propósito. Tenía un propósito con Dios. Lo que tenemos que hacer es estar bajo la gracia de Dios, no salirnos de la gracia de Dios, no salirnos de esa misericordia de Dios, porque también encontramos muchos jóvenes en la Biblia, no solamente Josué, Samuel, encontramos también a Daniel. Daniel también tenía, Dios tenía un propósito también. Dios tenía un propósito también con Daniel. Y Daniel no fue a Babilonia diciendo, yo allá me voy a convertir en el profeta, yo allá me voy. No, simplemente fue un joven que descendió allá que descendió a Babilonia como esclavo, pero siendo esclavo y habiendo descendido a Babilonia, Dios, mis amados hermanos, Dios tenía un gran propósito con este hombre. Dios tenía a Daniel con el propósito que después de que pasaran los 70 años, Daniel estuviera allí para anunciarles a los que estaban allí bajo el cautiverio las bendiciones y el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos como que comprender y entender que estamos bajo esa gracia de Dios, pero que además al estar bajo la gracia de Dios, Dios tiene un grande propósito con los jóvenes, con los ancianos, con usted, hermano adulto. Dios tiene propósitos en la vida con cada uno de nosotros. Entonces, la invitación, mis amados amigos y hermanos, es para que no te salgas de esa gracia de Dios, porque bajo la gracia de Dios, bajo esa gracia de Dios, Dios tiene propósitos. Así como los tuvo con Josué, con Samuel, con Daniel, con David o con Sansón, así Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito el cual Él cumplirá. Lo importante es que te mantengas bajo esa gracia para que Dios cumpla su propósito, como dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a orar, hermanos. Yo les invito para que hagamos una oración y podamos orar por cada joven, podamos orar por cada adolescente, por cada preadolescente, aún por aquellos jóvenes que si quizás se apartaron. Dios haga un milagro de salvación,
Dios haga un milagro de liberación. Dios pueda obrar en su vida y en su corazón. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Padre celestial, poderoso Dios, invocamos tu glorioso y poderoso nombre. Queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por cada hermano que ha oído tu palabra, que ha escuchado el mensaje, Señor Jesús, por cada joven y adolescente, Señor, que siempre esté cubierto bajo esta gracia, que siempre esté cubierto bajo esta misericordia, y que tú puedas cumplir el propósito de cada joven, de cada hermano. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos.